muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron esperando por esta conferencia, que se están conectando a esta hora de la noche. Hoy tenemos pues unos invitados de lujo, como siempre nos acompaña la doctora Olga, Jessica, Cristian, y por supuesto tenemos un invitado especial que es el señor Rafael González. Rafael, bienvenido, muchísimas gracias por estar esta noche acá con nosotros. Carlos, muchas gracias y no, por el contrario, gracias por la invitación. Espero que estos minutos que vamos a estar hablando de precios de transferencia sean de mucha utilidad para la audiencia. Muchas gracias, Rafael. Precisamente nosotros hablábamos la semana pasada sobre este tema de precios de transferencia y decíamos que era un tema que poco se conoce, sobre todo los contadores, porque digamos que las empresas no las manejan mucho y lo vemos como algo más top, más elevado. Entonces, precisamente hablábamos de eso, ¿no, Olga? Le estábamos hablando de que con qué se come, o sea, hay una gran ignorancia entre todos y nadie, eso es como, nadie sabe cuándo le toca. Y llega el momento de que llega a tocar precios de transferencia y hemos visto casos en que las empresas deberían de haber estado haciendo precios de transferencia y no los hacen, porque como no tienen el conocimiento y hay desconocimiento muy grande de la norma y de la aplicación, entonces pues se pasa y no aplicaron precios de transferencia y se vienen a dar cuenta de hacer una fiscalización. Y eso es lo que... Exacto. Olga, te escucho un poquito abajo para que le subamos de pronto un poquito a ese micrófono de Olga. Sí. Mientras tanto, Jessy, qué gusto saludarte. Gracias por estar acá. Mucho gusto, Carlos. Gracias por la invitación. Aquí yo soy una televidente en aprendizaje. Hoy vamos a aprender todos. Sí, no, yo creo que es muy poco lo que nos ha tocado este tema. Estoy lista para consultar, para despejar muchas dudas, porque la verdad del tema conozco muy poco. Y es algo que no le toca a todo el mundo. No. O sea, es que no toca, en nuestro diario vivir no toca, de verdad toca en un grupo muy top, pero resulta que como creería yo, Rafael, y ahí nos vas a desembarrar, tampoco es tan top. O sea, puede pasar que algunos estén en la informalidad frente al tema. Exactamente. Sí, yo creo que este tema de precios de transferencia, para entenderlo, tiene un paso a paso. Y yo creo que las personas que están inquietas, que quieren saber cuál es la esencia de esto, cuál es el objetivo, pues acertaron en asistir esta noche a esta charla, porque de eso es que vamos a hablar. No vamos a concentrarnos pues como en una capacitación hablando de la ley 1819 ni del estatuto tributario, sino lo que queremos esta noche es entender el concepto básico, saber esto para qué sirve, por qué se inventó, quién lo ordena, qué pasa con los precios de transferencia que se fijan entre una empresa y otra y por qué la DIAN vigila esos precios. Y luego de eso sí, ya seguramente en una charla posterior podemos entrar a hablar ya de normatividad y de otras cosas en detalle. Pero hay que empezar por el principio y esta es la charla para eso. Primero entendamos cuál es el concepto, cuál es la ideología del sistema de precios de transferencias, que ya con esto después lo demás es simplemente lectura y aclaración de ideas y ya va para adelante. Totalmente. Y bueno, y por último, déjenme saludar aquí al doctor Cristian Gil, el abogado de nuestra empresa, que hoy nos está acompañando. Cristian, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Bienvenido. Doctor Rafael, yo creo que el público es todo suyo y bueno, empecemos con este tema aquí a capacitarnos todos. Bueno, Carlos, chévere. Esto es una charla, como digo, entonces siéntase la libertad, Carlos, de interrumpirme cuando quiera y hacer las preguntas. Pero como les decía, lo importante aquí es que salgamos con la esencia, que después de esta charla, digamos, ya entendí qué es precios de transferencia, ya sé para qué sirve, ya sé por qué se hace. Como decía Olga, ya sé cómo se come este cuento, ¿sí? Y para eso, pues hay una agenda con estos puntos que vamos a tratar pues rápidamente, pero con alguna precisión, lógicamente. Entonces, lo primero que vamos a hablar es cuál es el concepto de precios de transferencia, cuáles son los antecedentes que llevaron a las administraciones tributarias a fijarse en este tema de precios de transferencia, cuál es la realidad económica que hay detrás de todo lo que hablamos de este tema de precios de transferencia.
Y vamos a aterrizar ya todo esto en este cuarto punto, que es hablar propiamente del principio de plena competencia, que es la filosofía, es la columna vertebral del sistema de precios de transferencia. ¿Cuáles son las consecuencias de aplicar el régimen de precios de transferencia en materia tributaria? El papel que cumple la OCDE en materia de precios de transferencia. Y ahí ya, digamos, como que vamos llegando a conclusiones. Entonces, después de ver todo esto, podemos ya aterrizar cuál es la finalidad de los precios de transferencia. Y hacemos un caso muy sencillo, donde podamos ver con cifras para qué se hace un planteamiento de régimen de precios de transferencia a nivel tributario. Entonces, pues arranquemos con el concepto de precios de transferencia. Entonces, los precios de transferencia son aquellos precios que se pactan entre sociedades sometidas al mismo poder de decisión, es decir, entre vinculados económicos. Y ahí entonces ya nos metemos un poquito en el tema tributario y básicamente de tributación internacional. Y esos precios se pactan en circunstancias similares que permiten transferir beneficios o pérdidas de unas a otras entidades o de unas a otras empresas. Ya vamos a ir a un ejemplo muy sencillo de cómo se pactan precios entre vinculados económicos. Pero antes de eso, hablemos de los antecedentes, es decir, ¿qué es lo que da origen o qué es lo que lleva a las administraciones tributarias en todo el mundo a abordar este tema de precios de transferencia? Pues antecedentes como estos que nombro aquí hay 5, pero hay muchos más. Por ejemplo, el 70% del comercio mundial se lleva a cabo por empresas relacionadas, es decir, por empresas vinculadas. Imagínense, el 70% del comercio mundial es entre empresas vinculadas. Claro. ¿Por qué? Viene todo el tema de negocios internacionales, que estamos en pleno boom, y ahora con el tema de la virtualidad mucho más. Entonces, las importaciones, las exportaciones, la prestación de servicios a nivel internacional se lleva a cabo en un 70% entre empresas vinculadas, imagínense. Estamos hablando de la matriz con sus subordinadas, la matriz con sus filiales en otros países, la matriz con sus sucursales o establecimientos permanentes en otros países, o las mismas filiales entre sí, o sucursales de sociedades extranjeras entre sí, es decir, todo el comercio, digamos, internacional que pueda suscitar entre grupos económicos. Otro antecedente es que el 26% del Producto Interno Bruto mundial está en manos de solo 300 empresas multinacionales, imagínense. Todo el producto, la producción del mundo está concentrada en apenas 300 empresas. Y eso que, bueno, esta estadística la tomé de un artículo de hace como un par de años, lo cual quiere decir hoy que con el boom que en los últimos 2 años ha tenido de por sí los negocios internacionales virtuales, seguramente ya no está en manos de 300 empresas multinacionales la producción mundial, sino seguramente en menos. Pensaría yo que en menos empresas. Otro antecedente es que el 80% de las regalías mundiales se pagan entre empresas relacionadas. Ustedes saben, por ejemplo, el modelo de franquicias. Cuando uno quiere una franquicia, uno pues finalmente lo que paga son regalías. Pues bien, esas regalías, el 80% de ese movimiento de regalías se pacta entre empresas vinculadas. Es decir, empresas que tienen algún vínculo por capital o por poder de decisión, pero que tienen una vinculación, pertenecen a una misma organización multinacional. Y el 90% de las empresas matrices de las multinacionales están domiciliadas en 3 países, imagínense, el 90%. Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. En esos solo 3 países está el 90% de las matrices de empresas multinacionales del mundo. Entonces, si ustedes ven, la concentración que grandes empresas multinacionales tienen del poder de producción mundial está concentrada en muy pocas empresas. Entonces, casi que pensar de fondo detrás de lo que hay en esto es pensar en que todas esas empresas tributan en Estados Unidos, en el Reino Unido y solo en Japón. Y entonces al resto de países no nos toca un pedacito de esa torta de impuestos que pagan esas empresas.
Lo que hacen los precios de transferencia es equilibrar un poco eso, buscar que las empresas multinacionales paguen en cada país donde venden productos, donde prestan servicios, donde tienen producción, donde tienen presencia, a través de filiales o de subordinadas o sucursales, establecimientos permanentes, que en esos países haya también tributación de esas grandes multinacionales. Entonces, como ven, los antecedentes son importantísimos. Si no existieran los precios de transferencia, casi que unos pocos países recibirían la tributación de las grandes empresas del mundo que manejan el 70% del comercio mundial. O sea que el resto de países quedaríamos sin ver parte de esa tributación, lo cual es delicadísimo. Por eso, la importancia de los precios de transferencia. Ahora, ¿cuál es la realidad de todo este concepto de precios de transferencia a nivel mundial? Muchas empresas multinacionales procuran ubicar en el país de menor imposición fiscal la mayor parte de las utilidades. Y pues ahí es, digamos, el punto de quiebre de por qué necesitamos precios de transferencia en el mundo. Claro. Es lógico. Tenemos países con baja tributación, o como dice el concepto tributario ahora, países de baja o nula tributación, por no decir paraísos fiscales. Por no decir offshore. Por ahí va la cosa. Entonces, si no existieran los precios de transferencia, pues fácil. Todos abriríamos empresas en estos paraísos fiscales o en estas jurisdicciones de baja o nula tributación. Desde allá concentramos la administración y listo, no pagamos impuestos o pagamos muy pocos impuestos. Nos vamos todos a trabajar a Curazao. Exacto. Entonces, precios de transferencia dice, no, un momentico, usted puede estar en un país de baja o nula tributación, pero entonces eso tiene unas implicaciones. Entonces, si usted tiene operaciones con países de baja o nula tributación, yo no le voy a aceptar deducciones en un porcentaje, yo no le acepto costos, etc. Y entonces empiezan los problemas que coloca el régimen de precios de transferencia para aquellas organizaciones que quieren, digamos, de alguna manera redireccionar sus utilidades a esos países de baja o nula tributación. Básicamente ahí está el meollo de este asunto. Es que esos países de baja o nula tributación no se queden con la renta que le pertenece seguramente a otros países. Ahora, la existencia de regulación de precios de transferencia requiere la realización de ajustes correlativos y bilaterales con el fin de evitar doble tributación. Entonces, vienen unas herramientas como son los convenios para evitar la doble imposición. Colombia, por ejemplo, tiene varios convenios suscritos con algunos países que evitan precisamente que la aplicación del régimen de precios de transferencia nos lleve, por el contrario, a una doble tributación. Algunas normatividades de tributación de algunas jurisdicciones, como la colombiana, bueno, como la mayoría de países adscritos a la OCDE, tienen ya de por sí legislación respecto de normas que permitan evitar la doble tributación, como es, por ejemplo, el caso del descuento tributario. Ustedes saben, por ejemplo, en Colombia, si uno paga impuestos en el exterior, ¿cierto? Por un ingreso que obtuvo en el exterior, pero siendo yo residente, ese ingreso lo debo declarar también en Colombia, pues ese impuesto que pagué en el exterior lo puedo tomar aquí como un descuento tributario y ahí me elimina la doble tributación, incluso sin tener un convenio de doble imposición con ese país. El estatuto tributario lo permite. Y la mayoría de países miembros de la OCDE, en su normatividad, en su legislación tributaria, permiten el descuento tributario para evitar la doble tributación. Pero, como digo, además de eso, pues existen los convenios. Ahora, con el fin de regular un mayor número de operaciones, los gobiernos identifican territorios considerados paraísos fiscales, lo que estábamos hablando. Colombia, digamos que de su lenguaje técnico tributario eliminó la palabra de paraísos fiscales y ahora los denominamos jurisdicciones de baja o nula tributación. Que hasta hace unos años era un tema subjetivo, ¿no? Era como que usted mire a ver como asesor tributario si le parece, si
Sí, ¿qué Argentina, si considera? le parece si Panamá, si le parece si Curazao, si le parece si eh, eh, Singapur, es un paraíso fiscal, o sea, eso era discreción del contribuyente. Sí, Ya porque por fortuna, colocaron la norma, pero no colocaron, particularmente no publicaron nunca la lista ni reglamentaron la lista de lo que se podría determinar como paraísos fiscales. claro, en su momento inicial fue así, entonces pues sí existía la norma, pero uno quedaba en las mismas, ¿no? Porque entonces se encontraba uno con un país donde seguramente, digamos, la tasa de tributación para impuesto de renta era el 20%, y uno decía, bueno, estoy frente a una jurisdicción de baja o nula tributación. Mm, ¿Qué es bajo? Bajo es menos del 10%, bajo es menos del 20%, es menos del 5%. ¿Qué es bajo? No, eso no existía. Por fortuna, hoy en día, cada año, ya hay un decreto que pide el gobierno nacional donde está la lista de países que Colombia considera como de baja o nula tributación o países no cooperantes, es decir, hay aquellos con los que no hay convenios para intercambio de información tributaria. Entonces ya por lo menos uno tiene ese listado, ya sabe que si tiene operaciones con alguno de esos países, pues tiene unas restricciones en materia de deducciones, en materia de precios de transferencia. Y bueno, digamos que esa ha sido la política de los países miembros de la OCDE de tener como listas. mm. Algunos le llaman, algunos por ejemplo países tienen la lista blanca, como que estos países sí, con estos no tenemos problema. Otros tienen listas grises, como que no son paraíso fiscal, pero son países no cooperantes. Colombia, digamos, tiene esa lista No gris. Y cooperantes la lista, no pasan información, básicamente. correcto, no tenemos cruce de información con ellos. ¿Qué fue lo que pasó con Panamá hace unos años? ¿Recuerdan? Sí, Ujú, No, sí. hace pocos años, porque no había nada con Panamá. Ya por lo menos tenemos un convenio para intercambio de información. les tocó después de los Panama Papers, les tocó mostrar que son muy transparentes, por eso les tocó. Ahí Exactamente. sí ya venga que yo soy cooperante, venga que yo tengo la lista. Y la lista negra, que es la lista que también tiene Colombia, donde dice estos países son de baja o nula tributación. Bueno, entonces, digamos que ahí hemos ido avanzando. Y ahora sí entremos a ver realmente cuál es la filosofía del principio del régimen de precios de transferencia. Como les decía, el concepto fundamental de precios de transferencia se resume en el principio de plena competencia. Yo aquí lo llamo el PPC, ¿no? No es pollo, pizza y carne que conocemos, sino principio de plena competencia. Ya con eso no se nos va a olvidar nunca. Sí, cuando vean PPC, PPC ya, principio entonces no se van a confundir, no es que van a pedir el domicilio, sino es principio de plena de plena competencia. competencia, ya no nos va a olvidar. PPC. El principio de plena competencia se basa en un principio que en inglés se denomina el principio de arm's length, que traduce como brazo extendido. Yo no sé si así más o menos realmente esto es lo que significa brazo extendido. Ese es el principio de plena competencia, arm's length. ¿Por qué brazo extendido? Yo hasta que me metí en este cuento de, digamos, la filosofía de precios de transferencia, fue que entendí el tema de brazo extendido o arm's length. ¿Qué significa? Yo tengo un vinculado económico, supongamos que yo soy una matriz, estoy ubicado en España y tengo un vinculado económico, llámese filial, en Colombia. ¿Qué es lo que dice este principio? Usted a su vinculado económico en Colombia, desde España, tiene que tratarlo así, de lejitos, o sea, como si fuera un tercero común y corriente, para hacer transacciones, compra, venta, transferencia de servicios, regalías. Usted tiene que tratarlo así, con el brazo extendido, o sea, como que usted es cualquier otro tercero. Ese es el principio de plena competencia. Es decir, el principio establece que el precio pactado en una transacción controlada entre dos partes relacionadas, o sea, vinculadas, debe ser el mismo que el de una transacción entre dos partes no relacionadas en un mercado libre o en un mercado no regulado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo desde España le quiero, digamos, suministrar, por decir algo, un servicio de administración
a mi filial en Colombia, pues tengo que pactar un precio con esa filial en Colombia, tal como si lo pactara con otra empresa en Colombia, pero con la que yo no tengo ninguna relación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que eliminar ahí las preferencias. Oiga, es que como usted es vinculado le voy a cobrar menos. O como usted es vinculado le voy a cobrar más porque necesito más ingresos en España. Es que eso se puede manipular de cualquier forma. El principio de plena competencia dice, no, usted trate a su vinculado como si fuera cualquier otro tercero que lo contrató para prestar el servicio. Claro, para efectos tributarios, lógicamente, ¿no? Porque pues a una matriz nadie le va a imponer un precio para establecer con sus vinculados, ¿no? Pues puede cobrarle lo que quiera. Pero cuando vayamos a analizar esto desde el punto de vista tributario, pues lo siento mucho, pero tengo que analizarlo diferente. Usted tiene que tratar a su vinculado económico como si fuera cualquier tercero independiente. Pero lo berraco es decirle a una matriz bien grande de estas que solo lleva un proceso, que solo lleva como que la especialista en el campo de este tema. Si resulta que tengo un vinculado en Colombia o en cualquier otro país donde tengo un pacto de trabajo administrativo, o les porto servicios o les porto algo, resulta que es que eso solo hago yo. Y esta persona que me trabaja o la matriz que tengo situada en este sitio de baja competencia, baja tributación, hace la otra parte, pero es un proceso que yo soy casi un monopolio completo. Dime tú ahí como con qué reglas yo voy a fiscalizar a ese señor y decirle, sí, no, soy juez que y parte. ese costo está mal. Exacto. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Pero también, perdóname, Rafael, interrumpo y menciono lo siguiente. Es difícil este caso por las situaciones donde la matriz quiere manejar una mayor rentabilidad en su matriz y le pide a la subsidiaria que le preste su servicio al costo, porque no desea que la subsidiaria le cobre más y genere utilidades en la subsidiaria donde no las va a utilizar y donde las necesita en la matriz. Donde y esa es una más. situación donde el principio de plena competencia es una limitación a ese poder de la matriz que obliga a radicar esas utilidades en la subsidiaria. Claro, claro. Eso es, el principio de plena competencia es una limitante precisamente para pactar esos precios, correcto. Ahora, Olguita, lo que mencionabas, entonces yo te respondo con una pregunta. Con ese ejemplo que colocas, donde digamos yo tengo una matriz que, es decir, yo no tengo cómo buscar ese servicio para compararlo con otro porque es que solo mi empresa, mi casa matriz me lo puede prestar. ¿Cómo será entonces la elaboración de un análisis de precios de transferencia bajo esas condiciones? ¿Será algo subjetivo o algo objetivo? Yo creo que es muy subjetivo. Exacto. Y muy limitado también a no tirarle un ingreso a un país o un sitio donde la tributación va a ser más alta que en la matriz. Exactamente. Entonces, los precios de transferencia no tienen reglas matemáticas para establecer cuál es el precio, cuál es el margen que debe tener la venta de un producto. Eso no existe, ¿no? Ni la OCDE, ni el Estatuto Tributario nos dicen cómo calcular el precio que yo debo tener entre la matriz y la filial, o entre cualquier otra vinculada. Eso no existe. Y entonces ahí se desprende una subjetividad inevitable. Inevitable. Es decir, si tenemos unas directrices, tenemos una normatividad, pero finalmente cuando yo analizo las operaciones entre vinculadas, pues resulta que tengo que colocarle un toquecito de subjetividad. Y esa subjetividad se la coloca uno desde el papel del contribuyente que prepara su análisis de precios de transferencia, pero también se lo coloca en el caso de Colombia el funcionario de la DIAN, pues que quiere recaudar más, lógicamente. Entonces, es una subjetividad con lo que hay que jugar y hay que llegar, digamos, a un punto de equilibrio para que ni la administración tributaria me pueda juzgar equivocadamente lo que yo le estoy presentando o justificando, pero tampoco para abusar, digamos, de ese poder que tengo de tener la información para el análisis de precios de transferencia y así llevar utilidades a jurisdicciones de menor tributación que la colombiana. Entonces, tenemos, digamos, como primera conclusión que el análisis de precios de transferencia es algo subjetivo. Sí. Tenemos unas directrices que son totalmente objetivas, pero en la aplicación
ya hay una subjetividad que yo tengo que defender. Y ahí es donde de pronto tú hablabas de que esto es algo como que los contadores o los abogados miramos como algo todo, como que hay unas personas por allá, pues, con un conocimiento súper específico en materia de precios de transferencia para defender esto. Pues, sí, digamos que sí, hay que tener ese conocimiento súper específico y una experiencia, digamos, del tema de precios de transferencia a nivel mundial para poder, digamos, soportar las decisiones que yo tome al interior de una compañía. Y temas de matemática financiera, me imagino, y en el tema de conversión, de tasas representativas, casi que para... Hay muchos factores. Yo diría que... Eso requiere un estudio del mercado internacional como tal, sí, el comercio. Yo diría que son muchas cosas. Mira, hay que conocer primero del negocio. O sea, el análisis de precios de transferencia para cada negocio es totalmente diferente. Una cosa es analizar una operación de regalías, otra cosa es analizar una compra y venta de productos, otra cosa es analizar una prestación de un servicio. Entonces, primero tengo que conocer del negocio, empaparme bien de mi empresa, de la organización, qué activos tiene, qué riesgos tiene, qué funciones cumple. Todo eso es importantísimo. Entonces, ahí vamos como un tema, digamos que empresarial, de conocimiento empresarial y de negocios internacionales, diría yo. Después tengo que tener un conocimiento económico. Entonces, esos negocios a nivel internacional, ¿cómo se mueven? ¿Cómo se establecen los precios? ¿Qué otras compañías tienen esas mismas operaciones y cómo pactan sus precios? Entonces, hay un tema poco de economía. Un poquito de estadística y de matemática financiera, indudablemente, porque tengo que salir a comparar cómo lo están haciendo otras empresas, a ver si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y ya cuando aterrizo eso en materia tributaria, pues tengo que conocer algo de impuestos. Entonces ahí viene ya el papel, digamos, del contador. Y después de eso, si tengo algún problema en materia de régimen de precios de transferencia aplicado en la legislación, pues entonces viene la parte jurídica, entonces ya vienen los abogados. Entonces fíjense que esto es un cúmulo de conocimiento que yo pensaría que no lo puede tener una sola persona. Pues aquí uno tiene que ampararse con personas que conozcan, o mejor, que tengan experiencia en el tema de economía, personas que conozcan, a veces son negocios muy complejos que tengo que buscar personas que conozcan puntualmente ese tipo de negocio para que me den un conocimiento más profundo. El tema tributario y el tema jurídico. Entonces, como que alguien diga, yo hago todo, es casi que imposible. Claro, frente a un proceso de fiscalización, en un tema de precios de transferencia, tiene que irse todo un equipo. Sí, es un conglomerado de conceptos. De conocimiento. No es solamente el que asignó la fórmula para asignar el costo para trabajar de transferencia, sino también está la parte legal, está la parte tributaria. Entonces, si uno va y mira, por ejemplo, los equipos de trabajo que tiene la DIAN en materia de transferencia, pues no es que tenga solo contadores, ni solo abogados. Ahí hay economistas, hay administradores de empresas, hay personas con conocimiento de negocios internacionales, expertos en tributación internacional. Es un grupo interdisciplinario, definitivamente. Hace también bastante complejo la discusión en materia judicial, porque cuando uno tiene un asunto de precios de transferencia, un proceso y un debate ante la DIAN, se tiene que ir con expertos de buen nivel que le presenten dictámenes periciales al juez, que lo puedan convencer y que contradigan concretamente y adecuadamente lo que la DIAN está persiguiendo. Un asunto que se vuelve bastante importante. Imagínese, Cristian, llegar uno con un caso de precios de transferencia ante un juez. Es decir, me refiero a la vía jurisdiccional. Imagínese uno hacerle entender esto a un juez. No mates. No. ¿Ah? El juez el juez es muy complejo porque el juez generalmente se basa en los dictámenes periciales, no en lo que diga el abogado de la parte demandante ni el abogado de la parte demandada, lo que diga el perito de ambas partes y elige uno. Muchas veces no se meten como de lleno.
Bueno, entonces, yo cuando hablo de precios de transferencia me gusta siempre colocar esta imagen. Entonces yo digo, para que alguien quiera entender que todavía no haya captado el tema de precios de transferencia, le digo, vean, el sistema de precios de transferencia, o mejor, el principio de plena competencia, que es la columna vertebral de precios de transferencia. El principio de plena competencia es el que aplica un papá justo en Navidad con sus hijos. Es decir, que cuando tiene 2 hijos, por ahí de la misma edad, tiene que buscar un regalo que sea equiparable a los 2, ¿no? Que cuando lo vaya a destapar el uno no se sienta como que le dieron menos y el otro que le dieron más, porque quiere más al uno o más al otro. Eso es justo lo que pasa en precios de transferencia. Entonces aquí, por ejemplo, en esta ilustración yo digo, cada uno de esos niños es un país A y país B. ¿Y los regalitos qué son? Los impuestos. Entonces, el país A quiere llevarse el impuesto justo y el país B quiere llevarse también su porción justa, para que los dos sigan contentos, sigan jugando, no vayan a pelear. Eso es principio de plena competencia. Es darle a cada jurisdicción su participación en los impuestos en una operación determinada. Ese es el principio de plena competencia. Miramos un ejemplo aquí. Supongamos que tenemos una casa matriz en el país A, donde la tasa de tributación es del 20%. Cuando hablamos de tasa de tributación nos estamos refiriendo pues, básicamente a impuestos sobre la renta, impuestos sobre las utilidades o impuestos sobre los beneficios, como pudiera llamarse en otras partes. Tenemos un tercero independiente, o sea que nada tiene que ver con la matriz, y está en el país B. Y allá la tasa de tributación es del 30%. Y la matriz tiene una filial en Colombia, donde tenemos a partir de este año una tasa de tributación del 35%. Entonces, vamos a suponer que la matriz A vende un producto X y el costo de ese producto unitario es 100 pesos. O por lo menos a eso se lo vende a un tercero independiente en el país B, 100 pesos. La pregunta es, si aplicamos el principio de plena competencia, ¿cuál sería el precio con el que el mismo producto y en las mismas condiciones la matriz debe de venderle a su filial en Colombia? Pues los mismos 100 pesos. ¿Por qué? Porque vean lo que dice el principio de plena competencia. Establecer el precio como si fueran 2 partes independientes. Es fácil. Si yo al país B o al tercero allá independiente que está en el país B le vendo a 100 pesos, pues a Colombia, ¿qué tengo que decirle? Lo siento mucho, brazo extendido, le tengo que vender a 100 pesos también. Eso es aplicación del principio de plena competencia. O sea, no le puedo bajar el precio porque usted tributa más. Algo así. Algo así. No me puedo condoler de Colombia. Entonces, miremos algo en cifras. Miremos algo en cifras. Supongamos que estas son las cifras de una filial en Colombia. Filial en Colombia. Donde, bueno, aquí pueden tener esto como pesos, como dólares. Yo le coloqué que estos son valores en dólares. Entonces, si esta filial aplicara el principio de plena competencia, vamos a suponer que tiene estas cifras en un año determinado, digamos 2022, para aplicar la tarifa del 35%. Tuvo ingresos de 5 millones de dólares, unos costos de 2.700.000, lo que le da una renta bruta de 2.300.000 dólares. Tiene unas deducciones por 1.220.000 dólares, le queda una renta líquida de 1.080.000 dólares. Si le aplica el 35% de tarifa, tendría que pagar 378.000 dólares. Pero resulta que esta empresa manipula los precios para llevar utilidades a otra jurisdicción donde seguramente el impuesto es menos del 35%. Vamos a suponer que esa manipulación es de $1.000.000, ¿sí? De materiales que le compra a un vinculado económico en el exterior. Entonces, ¿qué hace esa manipulación? El vinculado en el exterior le va a facturar $1.000.000 más por sus materiales que le suministra,
Entonces, ya los costos para esta empresa en Colombia no van a ser 2.700, sino 3.700. Ya su renta bruta no van a ser 2.300, sino 1.300.000. Sus deducciones siguen igual, digamos, porque ahí no hay ningún servicio que adquiera otra cosa adicional que adquiera su vinculado. Y su renta líquida entonces pasa de ser ahora de 1.080.000 a solo $80.000. Entonces, con una manipulación de precios de transferencia, esta empresa dejó de pagar $350.000 de impuestos en Colombia. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se pueden manipular los precios desde el exterior. Claro, la casa matriz es finalmente la que tiene, digamos, la sartén por el mango porque es la que define el precio. ¿Sí? Define el precio. Entonces dice, oiga, yo pago menos aquí, pago seguramente el 20% de impuestos sobre la renta. Pues si en Colombia pago el 35%, nada, yo no necesito utilidades en Colombia. Voy a dejar a Colombia con poquita utilidad. Eso es normalmente lo que pasa y eso es normalmente el problema que hay cuando las tasas de tributación son altas. Fíjense que uno, digamos, localmente trata de arreglar un problema que es recaudar más. ¿Sí? Entonces, aquí la gente dice, sí, colóquenle impuestos del 35% a los empresarios, que paguen, que para eso ganan. Pero por otro lado, entonces resulta que se puede recaudar menos, porque como estamos, y Colombia no es ajena a eso, a negocios internacionales, pues, ¿qué van a decir las matrices? No, a mí no me interesa tener utilidades en Colombia. Entonces, manipulemos precios de transferencia. Y como se vuelve algo subjetivo, que fue lo que hablamos, entonces, a la DIAN o al aparato, digamos, tributario colombiano, le cuesta entonces perseguir esos casos, le genera un desgaste adicional para poder mirar si hay manipulación de precios de transferencia en las empresas multinacionales. Pues si le cuesta perseguir a los colombianos y a la claro, perseguir al que está afuera es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Mucho más, y a las de Colombia, si mucho llega el 5% de las empresas. Ya lo hemos visto y en muchos casos que lo que hemos visto en la normatividad colombiana es que año a año generan más normas es para fiscalizar a la maldita sea a los pequeños. Pero digamos que las empresas grandes van muy suave con la tributación, sí, no. Y al final lo que detectamos es que el Estado realmente le cuesta mucho meterse con una empresa grande en los esquemas de fiscalización. No claro, además porque estas empresas multinacionales, si manipulan de transferencia, no lo hacen porque en una reunión uno de los accionistas dijo, clávele $1 millón más a la empresa en Colombia. No, sino porque detrás de esto hay un grupo de profesionales, expertos en precios de transferencia, de las firmas más grandes de auditoría, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y entonces, a veces estas empresas tienen mucho más infraestructura para defender sus estudios de precios de transferencia que la misma administración tributaria, que pues tiene presupuesto limitado, seguramente no puede contratar a todos los expertos que quisiera tener en fiscalización y le cuesta, digamos, pelear o le cuesta determinar precios diferentes a los que ya las matrices o los grupos multinacionales han impuesto. Entonces hay bastantes limitantes. También miremos cómo es a veces contrario la política de renta o la política fiscal contra la inversión extranjera directa. Es decir, aumentar las tasas como las tenemos en Colombia, un 35%, incentiva más, uno, un manejo de precios de transferencia agresivo por parte de las multinacionales, y dos, una disminución de la inversión de esas multinacionales en Colombia. Entonces, eso es también un llamado a que muchas veces aumentar la tarifa de renta no es la solución a nivel económico y tributario para el país. Y es increíble, este año que tuvimos la tarifa de renta más pequeña, hablo 2021, en hace muchos años, fue el año en que más recaudó la DIAN. Lo hizo en un 110%, recaudó 9 billones de pesos más de los que tenía previsto y la tarifa de renta era el 31%. Y con pandemia. Exacto. Bueno, post pandemia, pero no, por sí, eso, con pandemia incluida. Y el 2020, que estamos en plena pandemia, pero también teníamos una tarifa inferior del 32%, también
a pesar de ser 2020, año de pandemia, hubo buen recaudo, imagínense. Sí. También es un ejemplo de la facturación electrónica. No, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero 2022, con tarifa del 35%, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si seguimos incrementando el recaudo como veníamos. Pues lo que creo es que se van a encontrar con una guaca, porque con la facturación electrónica definitivamente ya es muy difícil. O sea, puede que sea muy difícil, pero ahí es donde nos ponemos creativos, los empresarios, ¿no? Los contadores solo sí. hacemos caso. Claro, Olguita, pero fíjate que en tema de precios de transferencia, las facturas ¿de dónde vienen? Del exterior. Y esas no son facturas electrónicas. Entonces, eso en materia de tributación internacional, la factura electrónica todavía no afecta mucho. No. O sea, se puede seguir manipulando precios de transferencia. A nivel local, sí, la tributación sí, claro. igual va subiendo, porque es que la facturación electrónica, y cada vez que tú tienes mayor población inscrita con RUT, obligada, con estas bases que cada año van bajando más, entonces cada año vamos a tener nuevos contribuyentes facturando responsables de IVA y obligados a facturación electrónica. Obligados. Sí, eso te iba a decir. Ahí hay un doble beneficio, digamos, para el recaudo, y es que no es solamente en materia de renta, sino que con mayor importancia, creo, en tema de IVA, ¿no? Bastante. Sí. Pero yo creo que ahí el Estado debería de reconsiderar la posición de la renta o la del IVA, una de dos, porque no puede ser tanto, o sea, siempre o la renta o el IVA altísimos, adicional a la facturación electrónica, y ya está comprobado que el Estado no tiene lleno, o sea, sí, la imposición tributaria está demasiado alta. No pasa nada. Que fuera que esta plata se utilizara, o esos 9 billones de más que ingresaron, realmente se utilizaran en el Estado para hacer obras o para terminar, pero al final del día lo que vemos es escándalo de corrupción tras escándalo de corrupción. Entonces yo creo que el Estado tiene que empezar a reconsiderar la posición de IVA y de renta. Sí, digamos que eso no es nada del otro mundo, saber que a mayor tasa impositiva, mayor tasa también de evasión. Sí. Eso no hay que ser experto, pues, para saber que la estadística sí lo dice. Bueno, ahora miremos la otra cara de la moneda. Aquí vimos lo que pasaría en Colombia si la matriz manipulara ese $1.000.000 en el costo de los materiales que le transfiere a su filial en Colombia. Pero también otra persona diría, sí, pero a la final lo que no paga en Colombia lo paga en el otro país. Claro, pero es que el problema, o mejor, el tema es que lo paga, pero a una tasa impositiva menor. Entonces, supongamos que en el otro país la tasa de tributación es el 20%. Y esta es la matriz que está en el país A. Si maneja principio de plena competencia con Colombia, vamos a suponer que vende $10 millones. Claro, aquí ya para ellos es un ingreso, ¿no? No es un costo, sino es un ingreso. Entonces, si le clava $1 millón más a la filial en Colombia, pues tiene que facturar $1 millón más en el país A. Sus costos siguen siendo iguales, pero la renta bruta con competencia sería $4 millones, pero manipulando precios se le sube a pagar o mejor, va a tener una renta bruta de $5 millones. Las deducciones, vamos a suponer que continúan igual, y la renta líquida entonces pasa de $2.150.000 a $3.150.000. Paga su impuesto sobre la renta, tarifa del 20%, y entonces si sumamos los impuestos de renta del grupo, es decir, de la filial en Colombia, estos, ¿sí? Y sumamos el impuesto que se paga en el país A, donde la tasa es del 20%, pues manipulando ese $1 millón, el grupo como tal tiene un ahorro del 18.5% en impuestos sobre la renta, que equivale a $150.000. Bueno, $150.000, estamos hablando de cifras muy pequeñas para un grupo multinacional, pero así nada más con este pequeño ejemplo, si multiplicamos a 4.000, estamos hablando de $600 millones de menor impuesto sobre la renta.
Eso es manipulación de precios y esto es precios de transferencia. Fíjense que detrás de todo lo que es de precios de transferencia es impuestos. Impuestos es mayor recaudo para una jurisdicción y menor recaudo para otra jurisdicción. Mayor recaudo para una jurisdicción con baja tributación y menor recaudo para la que tiene mayor tributación. Eso es lo que van a buscar siempre los grupos empresariales. Siempre, siempre lo van a buscar. Bien. Dejemos de un lado el ejemplo y hablemos un poquito entonces, ¿quién es el que dice cómo es este tema de precios de transferencia? ¿Quién se lo inventó? ¿Dónde busco? ¿Cómo aprendo precios de transferencia? Bueno, pues básicamente es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y entonces dentro de la OCDE hay unos grupos de trabajo que se dedican al estudio de precios de transferencia y emiten directrices y estudios y análisis, informes, etc. Recordemos que Colombia desde el 2018 fue invitado a pertenecer a la OCDE, fue país invitado, y desde el 2020 ya la OCDE nos aceptó como país miembro. Entonces, Colombia es miembro de la OCDE. Entonces, con mayor énfasis o con mayor importancia mejor, Colombia debe adoptar las políticas o las directrices de precios de transferencia en la OCDE. Entonces, si uno quiere profundizar en el tema, ¿qué tiene que hacer? Leer esto. Entonces, hay muchos documentos, yo estoy colocando simplemente como los que están vigentes, pero digamos el más importante son las directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias, 2017. Eso lo encuentra en inglés, lo encuentra en español y ahí, pues digamos, hay bastante material para uno aprender. Ahí encuentra uno los métodos, los principios, cómo aplicarlos, le dice a las multinacionales cómo hacerlo, le dice a la administración tributaria cómo auditar eso. ¿Sí? Entonces ve uno la directriz de parte y parte, cómo es desde el contribuyente y cómo es desde la administración tributaria. ¿Y no es un ladrillo la lectura? Sí, claro, claro, tiene que... Esto es como cuando uno aprende, como cuando aprendimos el tema de norma internacional para temas contables, que uno como que no entendía, tenía que leer 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6, ahí me tocaba 10 hasta que entendía. Sí. Aquí más o menos toca lo mismo, leer, volver a leer. Está también el proyecto BEPS, por su denominación en inglés, Base Erosion and Profit Shifting, que es básicamente el traslado de beneficios o erosión de la base imponible mediante traslado de beneficios. Y aquí básicamente busca perseguir es el beneficiario efectivo de todos los bienes, ¿no? De todas las distribuciones que se dan a nivel mundial. Exactamente. Y también tenemos el informe sobre atribución de beneficios a establecimientos permanentes, porque es que este es otro problema, ¿no? Sí. Fíjense que hasta aquí hemos hablado de hemos hablado de filiales, de subordinadas. Pero resulta que una entidad multinacional para hacer negocios en otro país no necesariamente tiene que abrir una empresa, no necesariamente tiene que tener una filial. Puede tener un establecimiento. Entendiendo establecimiento no como establecimiento de comercio, como lo entendemos bajo la óptica de la normativa mercantil colombiana, sino establecimiento permanente desde el punto de vista de tributación internacional. Entonces, tener presencia en un país sin tener una empresa, pero con unas características, puede llegar a concluir que esa empresa tiene un establecimiento permanente porque tiene negocios, digamos, en Colombia. Puede crear, por ejemplo, en el caso de Colombia, una sucursal, que una sucursal, digamos, es un establecimiento que no tiene personería jurídica, pero que sí tiene una identificación tributaria y puede desarrollar negocios en nombre de su matriz en el exterior. ¿Sí? Entonces, hay una serie de figuras que no, digamos, no fueron abordadas inicialmente en materia de precios de transferencia por la OCDE en sus directrices, y entonces vino todo el desarrollo del concepto de establecimiento permanente. Entonces, hay un documento de la OCDE del 2010 que habla extensamente solo sobre establecimiento permanente. En este caso es porque, por ejemplo, hay países que tú puedes montar un establecimiento permanente o constituir una claridad de que existe un establecimiento permanente y
si lo constituyes así, igual no tributas sino por los ingresos de ese establecimiento permanente, ¿no? Hay países que tienen esas, como esas connotaciones y esa permisividad, entonces Sí, ponen el establecimiento permanente allá porque saben que ya no va a haber tributación, sino por la renta nacional de ese establecimiento, entonces ahí es donde se jugan los capitales para estos sitios. Colombia, cuando adoptó el concepto de establecimiento permanente, estableció que los establecimientos permanentes en Colombia debían, como tú lo dices, Olga, tributar sobre sus rentas de fuente nacional. Es decir, supongamos, una empresa americana constituía una sucursal en Colombia para desarrollar un negocio puntual, digamos, para participar en una licitación, por decir algo. Y entonces esa sucursal, pues en Colombia solo tributaba sobre ese negocio particular, ¿cierto? Para el que fue constituido. Pero resulta que después la sucursal se prestaba de pronto para generar ingresos en otros países y esas rentas quedaban por fuera porque el estatuto tributario decía los establecimientos permanentes y las sociedades de sucursal extranjeras solo contribuyen sobre su renta de fuente local. Pues bien, entonces la DIAN vio que por ahí había fugas y en un proyecto de ley fue modificado ese concepto y hoy en día los establecimientos permanentes tributan sobre las rentas de fuente mundial. Es decir, si un establecimiento permanente en Colombia genera rentas, no solamente en Colombia, sino que de alguna manera genera renta fuera del país, también ahora, hoy en día, debe declarar sobre esa renta de fuente mundial. Sí, pues ahí, Uruguay sigue en la misma posición porque hasta donde tengo entendido, como que Uruguay sí era el del país del establecimiento permanente. Bueno, cuando uno estudia precios de transferencia, los casos de negocios de precios de transferencia entre Argentina y Uruguay son, de hecho, ahí uno puede aprender precios de transferencia, porque Uruguay, digamos, es un país permisivo en materia tributaria, o mejor, permisivo en materia de tributación internacional. Entonces, si tú ves todos los casos que hay en Argentina, toda la jurisprudencia que hay en Argentina es de negocios con Uruguay, negocios con Uruguay. Claro, porque es el vecino, ¿no? El vecino. O sea que para aprender precios de transferencia, recomendamos que nos cojamos parte de la jurisprudencia que se ha generado entre Argentina y Uruguay. Claro, hay bastante. Casos entre Argentina y Uruguay, ahí lo puedes ver claramente. Buen tip. Sí. Bien. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se quiere? Pues lo que hemos venido hablando es la adopción de este sistema de vital importancia en un sistema tributario coherente, en el cual la regulación de las normas sustantivas se acompañen de instrumentos legales que le permitan ejercer al Estado el debido control y con ello conseguir la efectiva y real tributación. Eso quedó así plasmado en un pliego de modificaciones que presentó el Gobierno Nacional al proyecto de ley 080 del 2002, donde por allá se empezó a hablar de precios de transferencia. Y yo pensaría que la finalidad no es otra distinta hoy en día, es eso, es darle instrumentos legales al Estado para ejercer el debido control y conseguir que en Colombia se tribute sobre una tasa efectiva y real acorde a los negocios que empresas del exterior desarrollen en Colombia. Es eso básicamente. Bueno, y aquí quiero mostrar ya un ejercicio un poquito más detallado de finalmente, porque siempre hablamos, los abogados, los contadores todavía más, digamos, a veces dicen, bueno, sí, estudiamos allá en el Estatuto Tributario, no sabemos de memoria el decreto, el artículo 260 y subsiguientes, pero finalmente, si yo aterrizo un ejercicio de transferencia, ¿cómo me impactan los impuestos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo hago un ejercicio de transferencia y la DIAN, ¿cómo sabe si estoy haciendo las cosas bien o mal? ¿Qué sanciones tengo? ¿Cómo tengo que pagar más impuestos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, miremoslo en este ejercicio. Y lo mismo, vamos a suponer una filial en una compañía X y una matriz que es una compañía Z. Y vamos a suponer que la filial está en Colombia.
La afiliación es una declaración de impuestos sobre la renta inicial del año 2021 con estas cifras. Vamos a suponer que estos también son dólares. Pues ingresos, 5 millones de dólares. Costos, 3.850.000. Una renta bruta de 1.150.000. Si hacemos el cálculo de cuál fue el margen bruto, pues fue el 23%. Tuvo unas deducciones de 470.000, lo que le da una renta líquida sobre 680.000 dólares. Liquidó año 2021 con el 31% de impuesto y pagó 210.800 dólares de impuesto. Poquito más de 800 millones de pesos. Vamos a suponer que esa fue su declaración inicial. Presentó su declaración inicial y entonces resulta que, de acuerdo con la normatividad, estaba obligada a elaborar una documentación comprobatoria para enviársela a la DIAN. La documentación comprobatoria no tiene otro objeto que justificar las operaciones que hizo con sus vinculados en el exterior. Pero justificar los precios mejor. En este tema es obligatorio cada vez que, pues, o cuando uno sustenta precios de transferencia, ¿la comunicación con la DIAN es previa o es por motivo de una fiscalización? Los estudios de precios de transferencia como tal, es decir, lo que llamamos documentación comprobatoria, hay que enviarlos si cumples con los requisitos de ingresos, de patrimonio y de monto de las operaciones, ¿no? Entonces, recordemos, patrimonio superior a 100.000 dólares, ingresos superiores a 100.000 VT, ingresos superiores a 61.000 VT y operaciones con vinculados en el exterior que en conjunto sumen más de 45.000 VT. Si cumples eso, tienes que enviar la documentación comprobatoria, es decir, el análisis, el estudio, donde dices por qué pactaste esos precios con tus vinculados en el exterior, cómo los justificas. Entonces, a eso me refiero con este ejemplo. Supongamos que esta empresa está obligada porque tuvo operaciones con sus vinculados en el exterior. Entonces, presento esta declaración inicial. Luego se da cuenta que está obligada, digamos, declaración inicial, entonces se supone que esto lo presentó por ahí como en marzo, abril, ¿cierto? Pero luego viene junio, julio, que es donde empiezan los vencimientos de documentación comprobatoria. Entonces, elabora su estudio de precios de transferencia. Hay unos métodos de los cuales pues, no vamos a profundizar en este momento, pero digamos que con el método que utilizó para justificar, utilizó un método donde va a comparar márgenes brutos. Entonces buscó empresas comparables con las mismas características, con productos similares, compañías de tamaño similar, es decir, hizo una depuración y encontró 6 compañías. Y dijo, yo voy a comparar márgenes brutos. ¿Por qué márgenes brutos? Porque lo que la matriz me vende a mí, yo lo llevo al costo. Entonces, si hay manipulación de precios de transferencia, a mí lo que me impacta es la utilidad bruta. ¿Sí? Las deducciones siguen igual, entonces el margen neto no me sirve tanto para compararme con otras empresas. Voy a compararme a través del margen bruto. Entonces, busca información, entonces tiene que el experto aquí en precios de transferencia ir a buscar esa información, estados financieros de esas compañías, llevarlos a una misma unidad de moneda, bueno, ya una complejidad, digamos, para llegar a esta lista. Pero entonces, digamos que en ese orden de ideas, si yo tengo una empresa que vende más de 100.000 VTs al año, ¿cierto? Y tiene negocios con el exterior o una vinculada con el exterior, ¿está obligada a hacer precios de transferencia? Si la compañía tiene un patrimonio superior a 100.000 VT, si tiene ingresos superiores a 61.000 VT y con su compañía vinculada realizó operaciones por más de 45.000 VTs, está obligada a elaborar la documentación comprobatoria. O sea, si por ejemplo yo tengo 3.800 millones de patrimonio, estoy trabajando la VT a 3.000 pesos. Sí. Entonces son 3.800 de patrimonio, tuve ingresos de 2.318 millones y con la vinculada hizo una operación de 1.700 millones, se fue pintura con precios de transferencia. Sí. Exacto, exacto. Porque esas cifras son muy factibles en cualquier negocio.
Sí, claro, y más en negocios internacionales. Por eso es que esto era lo que queríamos aterrizar a la comunidad. Exactamente. No es tanto. O sea, yo puedo tener ciertas empresas que en ciertos momentos llegan a tener algunos criterios de vinculación con una empresa en el extranjero por cooperación, porque la materia prima ya es más barata, entonces la monto allá y puedo estar vendiendo 1.700 millones que son entre las dos ligados de esta empresa aquí. Y no estar practicando. Y no estar practicando precios de transferencia. Porque no, digamos mentiras, 1.700 millones. Yo he visto empresas que, no, es que todavía el empresario que vende 1.700 millones con una empresa en el extranjero, dice que aquí somos chiquitos. Eso es una pyme. Todavía se cataloga como pyme. Todavía dice claro. Chiquito, pero tenemos... Yo tengo clientes que son pymes, que son empresas pequeñas y tienen obligaciones en materia de transferencia, documentación comprobatoria. Esta documentación comprobatoria tiene que ir firmada por un profesional, por el representante legal. ¿Hay un tiempo límite de entrega o simplemente? Sí, cada año la DIAN en su calendario tributario establece las obligaciones en materia de transferencia, que son varias, no solamente la documentación comprobatoria. Digamos, en el caso que colocaba Olga, supongamos que la empresa cumplió con sus ingresos de 61.000 VT, ¿sí? Digamos que también cumplió con el patrimonio de mayor a 100.000 VT, pero solo tuvo operaciones con vinculadas de 500 millones, o sea, no superó los 45.000 VT. Entonces, en ese caso, no está obligada a enviarle documentación comprobatoria a la DIAN, pero sí está obligada, por ejemplo, a presentar la declaración. Queremos a que Rafael vuelva. Estaba en lo más caliente del tema. Ya estábamos cogiendo. Ya están empoderadas. Ya están Bueno, yo honestamente les soy sincero con este tema de precios de transferencia. A mí este tema de precios de transferencia me parece importante y creo que sí hay empresas que pueden cumplir con esos requisitos fácilmente. Sin embargo, me parece un tema que sigue siendo top porque es un tema complejo, es un tema de estudio, es un tema de que, lo que decía Jessica, un conglomerado de conceptos y de conocimiento que no solamente van como de la mano del contador, que el contador se vaya a decir, sí, venga, deme ese contrato que yo soy experto en precios de transferencia y yo le hago eso y no sé qué. Yo le tengo esos de estudio y lo presento y ya. No. Exacto, no, entonces yo siempre he pensado que uno tiene que estar con las personas que saben. Por eso a mí me parece tan valioso, por ejemplo, este tema de la comunidad Ready, de la comunidad que nosotros tenemos, porque, por ejemplo, en mi caso particular, yo me siento respaldado por las personas que hacen parte de esta comunidad, me siento respaldado, por ejemplo, también con mis clientes. Mis clientes están asesorados por Gil Corredor y por todo este tema de Conexiones Ready, que llegó porque yo sé que son personas que saben, que tienen conocimientos del tema y a veces uno tiene que, si no sabe, ¿qué le toca hacer? Estar con los que saben. Y eso tampoco es pues gratis ni nada de eso, no. O usted se capacita o tiene que pagar por ese conocimiento que los demás hacen y saben. Entonces, eso me parece vital. Profesional. Me parece que tiene ese conocimiento. O sea, por ejemplo, en un caso si alguno de nuestros clientes llega a superar esa base en la negociación con extranjero, a nosotros nos tocaría contratar un profesional que nos asesore en el tema. Claro. Y eso estaba pensando yo, que yo quería, ahora que Rafael, qué lástima que se nos desconectó, porque yo le iba a decir, o sea, Rafael, déjanos tus datos, o sea, aquí para la comunidad. No te preocupes, ahí se está conectando, Carlos. Espéralo un momentico. Bueno, perfecto. Le pides otra vez los datos a Rafael porque sí, es que precisamente, sí. Mire, hoy estaba tratando el tema con una amiga que me dice que, Olguita, es que mirando las bases, yo ya soy obligada en una de las empresas a hacer Shangri-La. Y entonces le dije yo, sí, y entonces me dice, ven, ¿dónde está la literatura de eso? Venga,
¿Qué tengo que hacer? Y le dije yo, no, tú nada, contrata a alguien que haya hecho una maestría en riesgos, que haya estudiado el tema y trabajado, porque esto no, estos son temas de responsabilidad frente a la UIAF, de responsabilidad pública. Y que no se aprenden de la noche a la mañana. Y no se aprende de la noche a la mañana. O sea, no, y sale mucho más económico contratar a un profesional experto que te asesore que tener que pagar las sanciones o estar en curso en un proceso judicial, un proceso administrativo durante la DIAN de fiscalización. Es que es mucho más económico. Yo he visto casos particulares que nos ha pasado. Pues, ahí, Rafael, ¿estás por allí? Sí, ya aquí estoy. Rafael, ¿no? Hay casitos particulares que nos han pasado, que hemos visto que llegan y dicen, no, le contraté el experto. Y Mauri mira el manual de lo que traigan y es un copy-paste copiado específicamente de una página donde se relaciona el tema, pero no tiene ningún acercamiento con el negocio que está ahí. Es un copy-paste. Y entonces nosotros en Colombia tenemos que mejorar esa cultura. No es una cultura de copiar y pegar. No es que los precios de transferencia de este me van a servir a mí en este y porque es que fulano lo hace aquí, yo lo puedo. No, yo tengo que escoger el método adaptado para la empresa que estoy asesorando. Entonces, ahí es donde eso no es un copy-paste, ¿no, Rafael? No se puede, no se puede. No se puede porque, de hecho, parte, digamos, del análisis de precios de transferencia es el análisis funcional, es decir, a qué se dedica la empresa, cuál es su estructura, cómo está compuesto su equipo de trabajo, qué riesgos tiene, activos vinculados. Pues si yo hoy miro y voy a implementar eso en otra empresa, son datos totalmente distintos, tengo que empezar de ceros, o sea, eso no hay manera de hacer copy-paste. Bueno, retomo el ejemplo. Entonces, estábamos hablando que la filial en Colombia presentó esta declaración de renta por el año 2021, en abril del 2022, supongamos, y luego entonces, o al mismo tiempo está haciendo su estudio de transferencia, contrató a un profesional experto en el tema o a una compañía experta en el tema, y mediante la aplicación de uno de los métodos de precios de transferencia, llegaron a la conclusión que el mejor método para justificar sus precios era comparar márgenes brutos. Hicieron una depuración, consiguieron información de 6 compañías que son similares, del mismo tamaño, la misma actividad, comparables precisamente, y compararon los márgenes brutos. Entonces, encontraron estos datos en los estados financieros de esas empresas. Compañía 1 el 32%, compañía 2 el 23%, compañía 3 el 38%, compañía 4 el 31%, compañía 5 el 21% y compañía 6 el 27%. ¿Cuánto tiene nuestra filial en Colombia? El 23% de margen bruto. Entonces, hace su estudio de precios de transferencia y entonces, por ahí las directrices de la OCDE dice, ¿cómo se compara usted cuando tiene un grupo y tiene unos datos? Tiene que aterrizar esos datos para compararse. Entonces le dice, utilice el rango intercuartil. Entonces aquí viene la estadística, ¿no? Sí. Entonces, con base en esos 6 datos, uno establece el rango intercuartil, pues digamos, este no es el escenario para decir cómo se calcula, pero pues digamos que con el Excel se puede hacer. Entonces establecemos que el dato mínimo es del 21%, que está aquí, la compañía 5. El dato máximo es el 38%, que es la compañía 3. Y establecemos el rango intercuartil entre el percentil 25 y el 75. Entonces, el percentil 25 es del 24% y el percentil 75 es 31,75. Y establecemos la mediana, que la mediana, a diferencia de lo que muchos piensan, no es el promedio, ¿no? La mediana es el dato medio, pero no es el promedio. Son cosas distintas. Si usted le pregunta a un estadístico, le dice, no, son 2 cositas diferentes. Entonces, para tema de precios de transferencia, de acuerdo a las directrices de la OCDE, no se utiliza el promedio, sino utiliza la mediana. Entonces, nos comparamos. Entonces, yo digo, bueno, mi filial en Colombia tiene el 23% de margen bruto.
si voy al rango intercuartil, estoy por debajo del percentil 25. Fíjense que yo subrayé ahí con rojo el rango en el que me puedo mover. Y resulta que estoy por fuera de ese rango, 24% al 31.75. Entonces, el estudio de precios de transferencia le dice, maestro, tiene que hacer un ajuste a su declaración de renta, porque el estudio de precios de transferencia le dice que ese no es esos no son los precios que usted tuvo que haber pactado con su matriz, porque están por fuera del promedio de las comparables. Claro, o sea, tiene que dar un margen bruto mayor entre el 24 y el 29, técnicamente. Claro, si yo le mando este estudio hacia la DIAN y no hago un ajuste en mi declaración de renta, la DIAN le dice, compadre, venga, hagan un favor y ajuste su declaración de renta, porque usted mismo me está diciendo que el rango en que debe estar es por encima del 24%. Usted está en el 23%. Entonces, ajuste. Entonces, el experto tributario, o de precios de transferencia, se da cuenta de esto y le dice, bueno, hay que corregir la declaración de renta. ¿Cómo se corrige? Entonces, ¿llevamos nuestro margen bruto al 24%? No. La directriz de la OCDE le dice, cuando usted esté por fuera del rango, entonces usted tiene que llevar su ajuste a la mediana. O sea, al 29%. 29%. Al 29%. Entonces, ¿qué habría que hacer en la declaración de renta? Algo así. Yo tengo que ajustar mi costo para llegar a un margen bruto del 29%. Eso equivaldría a que tengo que disminuir mi costo. Es como yo decir, pacté mis precios con mi matriz, $300,000 por encima. Exacto. ¿Sí? Y me desconozco. Entonces, estos costos me los desconozco. Entonces me desconozco esos costos, hago un ajuste de $300,000 en mi declaración de renta. Entonces paso de una renta líquida de $680,000 a $980,000. Pago de pasar de un impuesto de $210,000 a $303,000. O sea, estoy pagando como $90,000 más, algo así como casi 400 millones de pesos más. Pero ojo, es una corrección, entonces, sanción, ¿no? Claro, eso no es así nomás que voy a corregir por precios de transferencia. Sí, claro, corrija, pero pague la sanción. Claro. Sanción por corrección. Más los intereses de mora, más, bueno, todo lo que haya por ahí enredado. Eso sí lo hago yo voluntariamente, porque ya sabemos que si la DIAN es la que me dice que haga el ajuste, que no me acepta esto, etcétera, ya es otro punto. Pero ya así sencillito, yo hago mi declaración, hago mi estudio de precios de transferencia y me doy cuenta que estoy por fuera del margen, entonces yo mismo tengo que ir y corregir, ¿sí? Y cuando pague esa corrección, entonces por allá en las declaraciones y todo, hay algo donde yo le puedo decir a la DIAN, un concepto, digamos, de corrección que dice ajuste por precios de transferencia. Entonces el funcionario de la DIAN ya va a saber que yo hice un ajuste porque mi estudio de precios de transferencia me llevó a hacer ese ajuste. Entonces, ¿eso es lo que debería hacer? No. Yo debería tener ya desde antes pactados unos precios que estén dentro de ese rango para no tener que hacer ajustes después. Y decirle a mi casa matriz, oiga, me está vendiendo muy caro. Toca que le baje los precios $300,000 porque si no yo no voy a poder cumplir aquí con precios de transferencia, me va a llevar a pagar sanciones, a colocarme en el ojo de la auditoría de la DIAN. Entonces, revisemos nuestros precios de transferencia. Entonces, el derecho de las cosas es hacer el estudio antes, ¿cierto? Para yo poder establecer unos precios que estén acordes a la dentro de, sí, dentro de un rango comparable. Doctor, en este tema con lo que tiene que ver con cuando yo tengo una empresa filial, por ejemplo, o matriz en una zona franca y la filial en otro lado, que también tienen que hacer precios de transferencia, ¿no? Sí, no quería meterme en eso, pero bueno, ya que lo mencionas. Pero es un casito colombiano. Un breve resumen. Claro, es que ¿qué sucede? Uno diría, bueno, si yo realizo operaciones con alguien que está en zona franca, ¿por qué tengo que hacer precios de transferencia? Pues sencillo, porque es que en zona franca hay una menor tasa de tributación. Entonces, es lo mismo que si hiciera negocios
con una empresa en Bahamas, en Singapur, en Hong Kong, que tienen baja o nula tributación. Entonces, cuando yo hago operaciones con zona franca, estoy diciendo, estoy posiblemente manipulando ciertas utilidades para que paguen con una tasa menor, que es la tasa que tienen en zona franca. Por eso, también en esos casos hay que hacer análisis de precios de transferencia. Cuando existen criterios de vinculación, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Porque yo creo que ese pedacito a muchos se les escapa en la normatividad. Yo creo que estamos muy acostumbrados a creer que precios de transferencia solo es con negocios en el extranjero. Y resulta que vemos que sí hay negocios en Colombia, que sí existen tributaciones bajas a comparación de la nacional y que en este caso obligaría a hacer el estudio de precios de transferencia. Es correcto. Yo diría que hay tres situaciones donde hay que hacer análisis de precios de transferencia. Uno, el que abordamos, pues, digamos, a lo largo de esta charla, que es cuando yo tengo operaciones con vinculados en el exterior, filiales, matrices, sucursales, etc. Dos, el que acabamos de nombrar, cuando tengo operaciones con vinculados en zona franca. Y tres, cuando realizo operaciones con empresas que están ubicadas en jurisdicciones que la DIAN ha determinado como de baja o nula tributación, o sea, entre comillas, paraísos fiscales. Así no sean vinculados, imagínense, ahí viene un problema adicional. Tú contratas un tercero para que te preste un servicio, está ubicado, digamos, en Bahamas, no es vinculado, nada tiene que ver contigo, tienes que hacer precios de transferencia. Y eso es un problema adicional, ¿por qué? Porque es que esa empresa en el exterior no te va a dar información, como a razón de qué te va a dar información si ustedes son dos empresas totalmente independientes. Pues en normatividad nacional y en muchos países se obliga también a que cuando tienes operaciones, así no sea con un vinculado, pero operaciones con una empresa que está ubicada en un paraíso fiscal o en una jurisdicción de baja o nula tributación, tienes que hacer análisis de precios de transferencia. Entonces se vuelve una situación ahí un poco más compleja todavía. Pero digamos que esas son como las tres situaciones donde debemos aplicar precios de transferencia. Porque cuando yo lo hago con alguien que no es vinculado, sino simplemente porque está en un sitio de baja tributación, obedece a una operación aislada, ¿no? O sea, es una operación que es segmentada para el propósito. Entonces, claro, entonces tienes que documentarla y para documentarla, pues tú tienes que conocer la otra parte quién es, qué hace, cuáles son sus riesgos, sus activos, y ahí viene un problema, porque pues, si tú no tienes vinculación económica con esa empresa, pues como a razón de que te van a suministrar la información. Solamente contraté un ingeniero o un data center allá, y yo haciendo semejante tarea. Jesús. Exactamente. Bueno, eso era lo que quería comentarles esta noche. Era básicamente eso, entender la filosofía, no meternos tanto a veces que nos metemos cuando el artículo 160, quiénes están obligados, no, eso digamos que puede ser para otro momento, pero aquí era primero entender la filosofía de precios de transferencia y para qué sirven y cuál es la finalidad y cómo se originaron. Creo que alcanzamos a abordar, digamos, toda la agenda muy bien. Total, Rafael, además como contador es bueno que es mucha de la comunidad que nos escucha, que por lo menos tengamos un referente de qué son los precios de transferencia, que no sea como un término alejado, o sea, que lo podamos aterrizar, y yo creo que precisamente eso fue lo que vimos hoy. En el momento que tú te desconectaste, por ejemplo, yo les decía, es que para mí este tema de precios de transferencia sigue siendo un tema top, o sea, porque de todas formas es un tema que hay que estudiarlo y maciarlo muchísimo y rodearse de profesionales que sepan de verdad este tema y que tengan la experiencia necesaria para esto. Entonces a mí me parece importante, Rafael, primero agradecerte por haber estado esta noche aquí con nosotros, compartiéndonos este tema. Y segundo, me gustaría que nos hablaras de pronto de ti, de tu empresa, que nos dijeras cómo podríamos contactarte, tus redes sociales, porque claramente este es un tema que seguramente nos vamos a ver inmersos en algún momento con ello. Claro que sí. Bueno, gracias, Carlos. Yo, como lo decía, soy contador.
y me he especializado en todo este tema tributario. Tengo una especialización en impuestos en la Universidad Externado, después estudié contabilidad financiera internacional en la Javeriana, con especialización también, y hice los estudios de maestría en Derecho del Estado, con énfasis en tributación. Y bueno, este precio de transferencia, pues lo he estudiado, digamos, autónomamente. He asistido también a muchos seminarios. Aquí, digamos que en Colombia hay poco material disponible, me refiero a capacitaciones. Entonces eso tiene uno que hacerlo afuera, pero digamos que se ha podido hacer y lo he podido aplicar aquí en Colombia. Y tengo una firma que aparece en la publicidad que ustedes enviaron, que se llama Asesorar Consultores y Auditores, donde prestamos estos servicios de precios de transferencia para las empresas que tengan alguna obligación en este sentido. Y bueno, nos pueden ubicar los datos ahí fácilmente en www.asesorar.co. Ahí están los datos de la compañía, los correos electrónicos, ahí nos pueden escribir y claro, con mucho gusto. Muy amable, Rafael, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que vamos cerrando ya esta noche. Doctora Olga, Jessica, Cristian, ¿alguna cosa por decir? Sí, claro, Carlos, como siempre. Sí, ya me quitaste la palabra de la boca. No, es simplemente la consigna que nosotros hemos tenido desde la firma Gil Corredor y desde Redi, básicamente que la filosofía es que nosotros somos una comunidad que nos podemos apoyar, que podemos entender temas complejos, aterrizar temas complejos, pero lo más importante siempre es zapatero a tus zapatos. Entrégale a la gente que sabe, que ha estudiado, que ha trabajado los temas, que tiene experiencia comprobada, las actividades. Porque lo que hemos visto es que como contadores, y es algo que siempre me empeño mucho en cuestionar, pensamos que todo lo podemos hacer. Sí. Y hasta los papeles jurídicos los estamos haciendo. Y entonces que llega una empresa y tiene este tema de precios de transferencia porque contrató un servicio con un lugar de baja tributación y entonces dice, no, tranquilo, doctor, yo le hago. Y no es yo le hago. No. Eso no es así, no aplica así. Entonces, comunidad, este es un tema más que nos parece importante aterrizar, nos parece muy preciso que vean la cercanía que tenemos. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa que está vendiendo 3.800 millones al año. Exactamente. 61.000 VT, que básicamente salen siendo como 2.000 y pedazos millones. Más o menos. En ingresos. Y de esos 1.700 millones lo tengo con un vinculado económico, se fueron precios de transferencia. Sí. Y esos datos, cualquier pyme los tiene. Y en este país que hay tanta pyme, entonces es un llamado para los contadores, los empresarios que puedan estarnos viendo o a los cuales les pueda llegar este video para que digan, bueno, revisen su caso, porque pueden estar sujetos a precios de transferencia donde yo tendría que haber hecho un estudio, radicado unos documentos y a final de cuentas también tendría que haber desconocido un costo de tributación tratando de llegar a un estudio de una mediana y no lo estoy haciendo. Hay un incumplimiento por desconocimiento. Entonces, señores, eso es una recomendación adicional, que era lo que queríamos con él, y creo que se cumplió el objetivo con Rafael, fue aterricémoslo un poquito. Mire que no estamos tan lejanos. Es un tema top. ¿Por qué? Porque lo practican las personas que han estudiado, que se han especializado, que han invertido plata, tiempo, que tienen data, estadística, matemática, un bagaje. Total. En particular, desde mi punto de vista como profesional y con esta charla tan productiva, yo tengo un ítem más para agregar a la matriz de auditoría. No soy experto, claro, pero al menos con esto ya me da bases para identificar un faltante, una evasión, o sea, por desconocimiento, y poderle recomendar al cliente, contrate un profesional. Está faltando con la norma. Entonces, es muy importante al menos tener las bases explicadas en esta sesión para uno poder identificar en la operación de nuestros clientes
si hay una obligación que estamos dejando de lado por no conocer un tema. Sí, yo creo que ese hemos dicho, es el mensaje de esta noche. No, ningún contador tiene que sentirse mal por no ser experto en precios de transferencia. Es que cada cual se especializa en un área. Todos tenemos especialidades diferentes, por gustos, porque estudiamos más una cosa que la otra, etcétera. Esto se volvió como la medicina. Yo cuando enseño a los estudiantes, les digo, la contaduría se volvió como la medicina. Especialices en algo, ¿sí? No creas sabérselas todas. Oiga, que esta empresa necesita precios de transferencia. Yo soy contador, no estoy obligado a saber de eso. Estoy obligado a conocer estos conceptos básicos como los vimos hoy. Saber que existe una normatividad, que hay unas sanciones, etcétera. Pero yo tengo que remitir a mis clientes al experto, ¿no? Remitirlo al experto para que allá haga la consulta y sea un experto el que haga todo este tema de precios de transferencia. Entonces, lo que sí es imperdonable es no saber que esto existe, es no saber cuál es la filosofía, es no saber que hay una normatividad, que hay unas sanciones. Y pues imagínense, de aquí sale lo que tú decías, si yo soy auditor, si soy revisor fiscal, pues ahí ya tengo un punto más para evaluar. Yo miro mis ingresos, miro mi patrimonio, miro si hubo operaciones con vinculados y le digo a la empresa, bueno, déjeme ver estudio de precios de transferencia, déjeme ver declaración informativa, déjeme ver informe maestro, informe país por país, si está obligado o no. Y si soy contador, no auditor, si no soy el contador de la empresa, pues también conocer los parámetros y decirle a mi cliente, oiga, de transferencia, tenemos que buscar a alguien que nos ayude con el tema. Exacto. Bueno, doctor Rafael, muchas gracias. Feliz noche entonces para todos. Yo creo que ya con esto terminamos nuestra charla de hoy. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, Feliz doctor noche para Rafael. todos. Hasta luego. Muchas gracias.